¿Y cómo impacta por cómo se conforma la canasta básica de alimentos y otro tipo de artículos que compran los jubilados? ¿Cómo impacta esta inflación de enero y la que tuvimos en todo el año pasado en el bolsillo, digo, en Mirá, las yo jubilaciones? estaba repasando, vos por Sí. ejemplo, en el caso de los medicamentos, Ujú. la variación de los medicamentos quedó por debajo de la inflación. El componente salud tiene básicamente tres cosas: medicamentos y tiene lo que tiene que ver con las prepagas o los servicios de salud en general. En lo que tiene que ver con medicamentos quedó por debajo y además particularmente aquellos que están afiliados a PAMI, Sí. porque la negociación de los medicamentos o la variación de precios de los medicamentos de PAMI fue incluso aún menor, además de que lograste meter dentro de la cobertura al 100% de varios medicamentos. Entonces, en ese segmento, que es uno de los que preocupa Sí. seriamente, la verdad que el año pasado no lo tuviste tan mal y hay regulación. Debería ser, va a haber tensiones naturalmente, pero deberías tener más o menos controlada la cuestión para que básicamente no afecte a los jubilados. Creo que el sector que, digamos, la canasta del jubilado, ¿qué es? Como Sí. y medicamentos y no mucho más. Ujú. Te diría que el resto es Sí, no, servicios, no tiene supongamos, tampoco, el de la y no mínima no mucho tiene más. demasiado margen tampoco para No tiene jugar más margen, allá de ahí. pero además tiene en general menos recreación, menos gasto en recreación, compra menos ropa que una persona adulta normal, digamos media. Es decir, en lo que más le afecta, diría, son estas tres cosas. Los servicios, de nuevo, el año pasado no fueron tan mal, hay que ver qué pasa este año. Y yo creo que el eje está en la cuestión de los alimentos, porque básicamente, y vos mencionabas el de la mínima, que compra alimentos. Ujú. Con lo cual, allí tenés la preocupación principal. El año pasado la variación de alimentos fue muy por encima de la inflación, o más o Ujú. menos Sí, siempre un poquito más 42%. arriba. Sí, y particularmente de los productos más baratos. Cuando vos comparás la canasta básica alimentaria con la variación de los alimentos, te das cuenta que además los alimentos más baratos, por ejemplo, los que consume el que tiene una jubilación mínima, le fue peor, Sí, o sea, incide fueron en más los altos. jubilados y en los sectores más vulnerables. Permitime que lo voy a sumar al doctor Eugenio Semino de la Defensoría de la Tercera Edad. Doctor Semino, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Hernán? Un placer poder saludar. Bueno, a ver, ¿cuál es tu mirada y tu análisis sobre la forma en la que va a impactar, ¿sí? Este 4,2% que puede dar enero? No, primero una aclaración en Sí. términos de lo que decía Hernán, que los adultos mayores, aparte de comer y consumir medicamentos, tenemos deseo, porque la biología, después de los 65 años, nos ofrece en el mundo la posibilidad de una vida plena en todos los aspectos, en la producción, en el trabajo, en la creación y en la recreación. Por lo cual, nuestras necesidades no son demasiado distintas del resto de la sociedad. Cuando esto lo tomamos en relación a los saberes jubilatorios, vemos que hay una fuerte contradicción porque los saberes jubilatorios hace 3 años, eh, todavía no cuento el 2021, Ujú. que vienen perdiendo notoriamente poder adquisitivo. Recordemos que con la anterior administración, en diciembre de 2017, los jubilados perdieron 6 puntos que no se les reajustaron, que lo tenemos en la corte eso, y luego perdieron 20 puntos en 2018, 2019 respecto a la inflación, y durante el 2020 los decretos fueron hacia la baja respecto a la inflación, los de la mínima un poquito menos, los de categorías un poco más altas perdieron realmente bastante. Digo, esta es la primera caracterización. Después tenemos que esto hay que marcarlo. El 2020, los jubilados de la mínima cobraron en diciembre del 2020 19.000 pesos. Es decir, la misma suma que habían cobrado en diciembre de 2019, cuando hay en el medio de todo esto Sí. la pandemia, hay una crisis humanitaria del sector que me parece que hay que tenerla en cuenta, porque ya no son los gastos del mero medicamento o de las cuestiones indispensables. Por ejemplo, y te concluyo con la idea, Eduardo, Sí. de los 47.000 fallecidos en Argentina,
el 80% son adultos mayores. De los cientos de miles que lograron superar la etapa aguda de la enfermedad, y me tocó estar 7 meses adentro de los geriátricos y de los hospitales viendo esto, hoy necesitan rehabilitaciones porque tienen comorbilidades que no se están atendiendo, no lo está atendiendo ni las prepagas, ni las obras sociales, ni el PAMI, que también está en una crisis. El miércoles y jueves de la semana pasada los médicos de cabecera hicieron paro, se anunció el corte de las internaciones domiciliarias, es decir, para pacientes y para adultos mayores que están en una particular situación. Por eso me parece que si no contextuamos esto, y yo llamo en términos de esto, por eso es abarcativo de las distintas administraciones, a contemplar que vamos a tener dentro de un mes y medio a lo sumo, y esto es absolutamente seguro, la segunda ola de COVID. No tenemos certeza sobre las vacunas, desgraciadamente, que las estamos esperando desesperadamente. Suponíamos que ya a esta altura teníamos cubierto quienes están internados en residencias de larga estadía y al personal de esas residencias. Por eso me parece que es un tema que lo tenemos que tratar, que lo tiene que tratar el sistema político en su conjunto como crisis humanitaria. Los 19.000 pesos, los 20.000 pesos, un peso más, un peso menos, en realidad son poco significativos en la dimensión del drama humano que se está viviendo. Sí, sin dudas. Es una excelente descripción la que has hecho. Ahora, ¿se puede llegar a hacer algún análisis de qué valor o de qué monto será la próxima actualización de las jubilaciones? Digo, el mes de marzo sería, ¿no? Sí, hay trascendidos. Lo que pasa es que no vas a tener el dato preciso hasta que finalmente el ANSES no publique el dato correspondiente básicamente a la recaudación. El otro dato es la variación de salarios, eso... O sea, eso es concreto y ya se sabe. No, todavía no se sabe, se pero sabe. lo vas a saber, digamos. Ajá. Pero lo que tiene que ver con la recaudación es un dato muy específico porque es la recaudación tributaria del ANSES, digamos, normal, por decirlo de algún O sea, es lo modo. que ingresa en materia previsional solamente. No, justamente lo no ¿No? previsional, lo impositivo. Ah, lo impositivo. Sí, el resto. Porque Ajá. se considera que de alguna manera lo previsional está atado a los salarios, con lo cual la otra parte la compensás justamente con esa actualización. No, una aclaración respecto a lo que decía Eugenio. Sí. Yo, cuando hablamos de inflación, hablo, digamos, del ponderador y lo que básicamente el INDEC toma, que son básicamente los consumos promedios. No que alguno interpretó que creo que los jubilados o con los adultos mayores no tienen que tener recreación. Pienso exactamente lo contrario, Eugenio, digo, Sí. Lo aclaro para que digo, en promedio lo que toma es que los adultos mayores consumen menos de eso. Además, el indicador, hay una aclaración medio metodológica, pero bastante sencilla que está bueno saber, que es que el indicador de inflación está relacionado con lo que nosotros consumimos. Si consumimos todas porquerías, el indicador dice Va en los relación a precios eso. de las porquerías, no dice los precios de lo que deberíamos comer. Esto es un debate mucho más largo, pero digo, como aclaración metodológica, porque a veces hablamos de los datos específicamente del INDEC y no estábamos hablando de lo que debería ser, ¿no? Claro, claro. ¿Eugenio? No, que vale la aclaración y no lo decía simplemente porque hay una visión del adulto mayor en general, no es privativo de Argentina, como alguien que en realidad empieza a ser una carga social a partir de determinado momento y no lo que puede ser en realidad, que es un reproductor de riqueza. Es decir, hoy la biología, con la sobrevida que nos ofrece después de la edad jubilatoria, nos puede convertir una buena economía en fenomenales consumidores. Por ejemplo, se ha visto esto en el mundo, es decir, en cuestiones que hoy son poco observadas. Pero para no irnos del tema central, me parece que tenemos en este momento que tener una mirada holística. Primero, el derecho previsional es un derecho subjetivo. 4.400.000 jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas,
están percibiendo esa mínima de 19.000 pesos, que no es y no tiene en realidad ninguna relación con lo que es su historia laboral, ni tampoco con lo que tiene que ver con la canasta. Nadie supone que en Argentina con 19.000 pesos se puede vivir, subsistir y demás. Y me parece, yo contextuaba lo de la pandemia, porque tuvimos una desafortunada experiencia durante el 2020, que tal vez los funcionarios no la observaron, pero que es que los jubilados tuvieron que violar la cuarentena para salir a trabajar. Más allá de hechos simbólicos como fue el famoso 3 de abril, que tuvieron que salir precipitadamente. Las filas de los bancos y demás. Exactamente. En los barrios, yo vivo en uno de ellos, no es que tengamos los adultos mayores ser anticuarentenas o no tener sentido en cuanto a nuestros autocuidados, sino que estamos siendo los más vulnerables de la sociedad, y me parece que esto tiene que ser comprendido, tiene que ser atendido y tiene que estar en relación a eso lo que se busca. Nosotros le planteábamos al gobierno nacional la necesidad de una ayuda de 10.000 pesos, por lo menos para paliar, porque vos fijate, vayamos a la mejor hipótesis. Sí, pero perdona, para no ir avanzando, vos decís una ayuda extra, una suma de 10.000 pesos, ¿en qué momento? ¿Con el haber de marzo? Lo planteábamos ahora, a principio de año, inclusive a cuenta de los futuros reajustes. Ah, bien. Porque llegar con 19.000 pesos a marzo, inclusive desgraciadamente con una inflación que ha sido significativa en diciembre y lo va a ser en enero, me parece que es irreal, es un mundo irreal suponer que se puede vivir con eso. Pero vayamos, que en marzo pase algo bueno y bueno, vayamos a un buen índice, pensemos en un 10%. Sí. Un 10% sobre 19.000 pesos son 1.900 pesos, 63 pesos por día. La jubilación no llegaría a 24.000 en ese caso. ¿20.000 pesos? No. 20 y pico de mil pesos. Sí. No llegaría a 21.000 pesos. No llegaría a 21.000, digo, la jubilación. Exactamente. Digo, me parece que yo lo que estoy llamando, lo que estamos llamando desde la Defensoría del Pueblo y también desde la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría que estoy presidiendo, a que los actores políticos, los actores sindicales, sociales, contemplen este panorama para ver cómo solucionarlo. En base a eso también estamos haciendo un llamamiento que se va a hacer público el día lunes, para que el Estado Nacional y el resto de los estados provinciales salgan a la búsqueda de las diversas vacunas que están en el mundo. Es decir, si no lo puede hacer el Estado Nacional por sí, no lo puede resolver, que también lo busquen las provincias, que lo busque la ciudad de Buenos Aires, porque no están inhabilitados para hacerlo por ley. Así que sí, así como hace, perdona, Eugenio, casi así como hace Brasil, ¿no? Que algunos estados independientemente gestionan o tratan de lograr acuerdos por la vacuna. Hernán, te pregunto sobre esa suma de 10.000 pesos que sugiere o está pidiendo la Defensoría para los jubilados. ¿Es disparatado pensar en una suma extra, digo, para acompañar este proceso jubilatorio hasta marzo? No, de hecho, a ver, originalmente, hilando un poco los hechos, originalmente el 5% de diciembre iba a ser compensatorio, finalmente no lo fue, así que allí tuviste un incremento. Yo comparto de todas formas, hacía el cálculo, eso significa en términos mensuales para todo el año 10.000 pesos, porque la jubilación es de menos de 20.000, algo así como el 4% mensual. Es decir, en términos relativos es un aumento, imagínate, sería en lugar de 10, 14% en relación a los números que mencionaba. Sí. Yo tengo algunas diferencias numéricas respecto a lo que decía Eugenio, respecto del 2021. Es cierto que vos en la jubilación mínima te aumentó 35,3, por debajo de la inflación del 36,1,
Ahora, no es menos cierto que vos pagaste 2 bonos en enero y abril, o febrero y marzo, vos me recordarás mejor, Eugenio, que suman En el 8.000 pesos. 2019 fue diciembre-enero. Diciembre-enero, Ahí con lo está. cual fueron 5.000 en diciembre, 5.000 en enero y después se pagaron 5.000 en 3.000. enero. Claro, y después se pagaron 3.000, que no recuerdo si fue en marzo o en abril, me parece que fue en abril. Bueno, En marzo. esos 8.000 Sí, sí. en el poder adquisitivo de ese momento significan algo así como 5 puntos adicionales de poder adquisitivo en el 2021. Conclusión, no perdiste. Para los jubilados de la mínima, es cierto, en la segmentación que Eugenio bien plantea, que los de mayores Jubilaciones ingresos, superiores. que es bastante arbitrario decir mayores ingresos de jubilaciones, pero bueno, ese segmento sí perdió contra la inflación, pero la mayoría francamente no. Además, ese bono no había sido solo para los jubilados de la mínima, era hasta 19.069, él recién lo mencionó, y la jubilación en ese momento estaba en 14.069. O sea, era la mínima y las inmediatas superiores, Así digamos. es. Sí, sí. Perfecto. Así es, así Enseguida continuamos. Eugenio, te agradecemos muchísimo este tiempo. No sé si te vas a quedar o... digo, yo te pido que te quedes hasta la 1, pero No bueno, se vaya. te despido porque te tengo que dar un poquito de libertad, ¿no? Si no... Yo les mando un gran abrazo y insisto, necesitamos seguir cuidándonos mucho porque es más, la segunda ola es lo único seguro que vamos a tener y para eso insisto también con el tema de la vacuna, gran conciencia social y la vacuna y que todas las jurisdicciones salgan a comprar la vacuna. Vamos a apoyarlo todos los ciudadanos. Es decir, hay vacunas por el mundo, hay grandes negocios atrás de las vacunas, desgraciadamente, en el mundo. Las potencias se están aprovisionando de vacunas y nosotros estamos en una situación muy débil en ese momento. Les mando un abrazo enorme y el mejor de los besos. Gracias, Eugenio, siempre tan claro. Hernán, en un ratito te voy a pedir que nos ayudes a entender qué puede pasar en 2021 con la inflación y demás. Cronograma de jubilados.